A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, la otra radio, las opiniones que importan. Buenos días, audiencia de 94.5. Vamos a continuar con la temática que ustedes ya conocen. Preguntábamos el lunes pasado, ¿por qué el Frente Amplio se constituye como coalición-movimiento y no solo como coalición, que era lo que muchos dirigentes querían? Porque había una contradicción en desarrollo en el proceso de acumulación de fuerzas hacia la unidad dentro del movimiento popular, cuya solución determinaría cualitativamente qué tipo de unidad se estaba construyendo, la unidad para las reformas o la unidad hacia el socialismo y hacia la revolución. ¿Dónde se está dando esa lucha en esos años? En los hechos, esa lucha se da a nivel de las bases del pueblo. En las bases, el reformismo desarrolló una concepción de la participación controlada desde arriba, según las concepciones de la representatividad tomadas del sistema político burgués. Por su parte, las concepciones revolucionarias desarrollaban la participación popular inspirados en las experiencias históricas de otros pueblos, desde la Comuna de París en 1871 hasta el presente, que habían implementado nuevas y originales formas organizativas de participación y de lucha. Esto constituyó una diferencia en el proceso unitario que se desarrolló en el Uruguay respecto al que entonces daba origen a la Unidad Popular de Chile. La Unidad Popular en Chile, si bien tuvo un masivo apoyo del pueblo, careció en su construcción del impulso inicial de las bases, cosa que sí ocurrió en el Uruguay, en el que el desarrollo de la intensa actividad a ese nivel creó de hecho una fuerza autónoma que se impuso a las cúpulas políticas, obligándolas a que se reconocieran luego en la estructura organizativa del Frente Amplio. Esa diferencia del proceso unitario uruguayo con el chileno es reconocida por Rodrigo Arocena, que fue citado por Rodrigo Vescovi en Ecos Revolucionarios, editado por la editorial Noos en el 2003, en la página 81. La militancia elabora por sí mismo su propio concepto de la unidad en la práctica directa de la lucha, y en ella comprueban que la represión no distingue entre reformistas o revolucionarios cuando de reprimir se trata. El concepto de unidad que elabora la base militante, algunos organizados y otros no, es por tanto el de la unidad sin exclusiones. La historia de los comités de base del Frente Amplio empezó con los comités de barrio, de los cuales pocos hablan y que reunían a veces cientos de personas. Surgieron para pedir mejoras barriales de todo tipo, para luchar contra la suba de las tarifas públicas, sobre todo las de la luz eléctrica, y para luchar contra los cortes de energía eléctrica. Pero esos comités de barrio no se quedaron solo en lo reivindicativo, porque al fin y al cabo, la gente de esos comités de barrio eran trabajadores y obreros, eran jubilados, eran estudiantes, era en suma el pueblo. Y son, por decir así, gente solidaria por naturaleza, gente de gremios, muchos de ellos, o la mayoría. A medida que el gobierno oligarca reprime cada vez más en la década del 60, desde los comités de barrio se va pasando a organizar la resistencia al propio régimen por decisión libre de la propia gente. Se pasa así a apoyar los conflictos obreros, y no solo con proclamas, sino con alimentos y ollas populares, con finanzas a través de los peajes, con cortes de luz, montando talleres de impresión de propaganda y haciendo propaganda callejera, haciendo pintadas, volanteando, dando cobertura a los militantes para sus reuniones, montando sistemas de seguridad para defender los locales y a los militantes. Desde los comités de barrio es que se pasa a pedir que la lucha sea también por los cambios sociales. En ese clima, la gente toma conciencia de la unidad sin exclusiones,
que ya estaban desarrollando ellos, pero también, exigidos por la práctica misma, va comprendiendo la necesidad de instrumentar nuevas formas organizativas. Los comités barriales, en suma, fueron gérmenes de contrapoder, focos de poder popular. Así lo anota Rodrigo Vescovi en la obra citada en la página 65. Pero no se crea que en ese proceso en las bases no hubo lucha político-ideológica entre el reformismo del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y sobre todo del Partido Comunista, y ellos enfrentados a las posiciones revolucionarias que en su momento vamos a tratar, adelantando solo ahora algún concepto de actores directos de ese momento. Héctor Rodríguez, citado por Marta Harnecker en Los desafíos de la izquierda legal, editado en 1991, en la página 30, dice que el Partido Comunista desarrolló una práctica solo reivindicativa de objetivos inmediatos economicistas y que esta fuerza política, además, trató de aislar los conflictos de la banca, de la carne y de la UTE. Hugo Cores, citado por Marta Harnecker en la misma obra en la página 32, tiene semejantes conceptos que los de Héctor Rodríguez y dice: las organizaciones políticas de izquierda no estaban a la altura de las fuerzas que la sociedad estaba desencadenando y que habilitaban procesos de transformaciones revolucionarias. Cores afirma que el reformismo fue, entre 1968 y 1973, un obstáculo que impidió el desarrollo de una estrategia de acumulación revolucionaria. Puede leerse en la página 35 lo que decimos de la obra de Marta Harnecker. Pero, volviendo al tema, y sin tener en cuenta entonces a los comités de barrio, no se explica la explosiva aparición y crecimiento posterior de los comités de base del Frente Amplio. Este proceso constituyó, desde el punto de vista político, un triunfo de la democracia popular y directa de base, que caracterizó el funcionamiento de los comités de barrio y de los propios comités de base del Frente Amplio antes de que el reglamentarismo reformista inicie el control de las bases. Los comités de barrio y los comités de base del Frente, cuando surgen, son gérmenes del poder popular, en cuyo seno pierden peso las posiciones sectarias y de pretensión hegemonista. Los comités de base del Frente Amplio no fueron creados por ninguna fuerza política desde arriba, los creó el pueblo en la fragua de la lucha. Reformistas como Enrique Rubio reconoce que, sin los 3 años de lucha popular contra el gobierno de Pacheco Areco y contra el desarrollo de un violento proceso de concentración y extranjerización que se da en la banca y en la industria, fruto del endurecimiento de las condiciones externas impuestos por la dependencia, etc., no podría haberse creado las condiciones para que surgiera el Frente Amplio. Así lo cita Marta Harnecker en la página 56. Y otro reformista, Rodrigo Arocena, dice que en 1970 muchos nos dimos cuenta de que más allá de pequeñas cuestiones electorales había un fenómeno de abajo que era lo decisivo. Muchos llegamos al apoyo al frente vía el basismo. Puede leerse esto en Rodrigo Vescovi, en la obra citada en la página 81. Los comités de base se imponen a los dirigentes con la fuerza de los hechos consumados, multiplicándose por todo el país. Los dirigentes, cuando intentan institucionalizar el Frente Amplio, deben resolver si integran o no a la estructura orgánica a estos gérmenes del poder popular, porque temen que se vuelvan ingobernables. Hugo Cores y Héctor Rodríguez coinciden en sus análisis en que el PC, el Partido Comunista, frenaba la movilización popular, concepto que vuelve a sostener Hugo Cores en la página 48 de la obra de Harnecker. El Partido Demócrata Cristiano rechaza la idea de integrar a los comités de base, quieren un Frente Amplio tipo coalición con acuerdos solo de cúpulas de dirección. Juan Pablo Terra, del Partido Demócrata Cristiano, ve en la democracia de base
un campo de lucha despiadada por la dominación donde los aparatos rentados pasan a contar poderosamente, citado por Marta Harnecker en la página 66. En realidad, la democracia cristiana, igual que algún otro, lo que tiene miedo es a la actividad organizada de los cuadros y militantes, tanto del reformismo del Partido Comunista, por ejemplo, pero sobre todo de los sectores revolucionarios en el seno del Frente Amplio y a nivel de masa, donde la democracia cristiana no pesaba. Enrique Rubio sostiene que tanto el Partido Demócrata Cristiano como el Partido Comunista tenían la tesis de que el Frente Amplio fuera solo una coalición, pero que la fuerza del movimiento se impuso. Lo dice en la obra de Harnecker en la página 88. Héctor Rodríguez dice que los dirigentes en general se oponen a los comités de base con el argumento de que los coparía el Partido Comunista, y es por ello que no ven con buenos ojos que los comités de base se integren a la orgánica del Frente. Finalmente, en marzo del 71 y luego de muchas gestiones, los comités de base fueron integrados en la estructura del Frente Amplio, que nace así como coalición movimiento. Pero, constituido el Frente Amplio, hay sectores que apoyan a las bases y otros que no lo apoyan. Por ejemplo, los que luego se fueron del Frente Amplio, la Democracia Cristiana y el Partido por el Gobierno del Pueblo del doctor Hugo Batalla. Errol Bonella, un militante de base, señala que el Partido Socialista ha sido un crítico permanente de la real participación de las bases. Se puede leer en la obra de Harnecker en la página 74. Y en Mi concepto lo propio hace la vertiente. Héctor Rodríguez analiza y critica el funcionamiento del Frente respecto a la participación de las bases en su orgánica y dice que en el Frente Amplio se prefiere un consenso cupular cerrado al debate de masas. Lo dice la obra de Marta Harnecker en la página 77. Estos conceptos son apoyados por Hugo Cores, que agrega lúcidas observaciones críticas a la forma del funcionamiento interno del Frente que tienen que ver con su democracia interna y que trataremos en otro momento. En la obra de Marta Harnecker se dice esto en las páginas 77 y 78. El Frente Amplio quiere así un sello distintivo, según Vladimir Turiansky del Partido Comunista. Será, dice, una organización política, a pesar de la oposición que hemos ido señalando, con una participación popular reconocida en su estructura organizativa. Será una coalición-movimiento. Opinión de Turiansky en Eco Revolucionario de Rodrigo Vescovi en la página 81. Coalición-movimiento sobre la base de la militancia, la lucha y el programa de la CNT y del Congreso del Pueblo, y de una forma nueva de participación como gérmenes de poder popular. Hugo Cores, con un sentido autocrítico digno de su elevado nivel político y honestidad revolucionaria, dirá que él no supo ver en esos años que la enorme adherencia popular al programa del Frente del 71 ya indicaba que había un germen que hacía posible crear una nueva fuerza política, citado en Marta Harnecker en la página 64. La maduración de la conciencia política de las masas dio un salto en calidad a partir de la lucha práctica, directa, en los comités de barrio y en los comités de base del Frente. Los propios sectores políticos saben que no son dueños de esa unidad que las bases construyeron. Eran tiempos de la primera y segunda declaración de La Habana, del mensaje del Che a los pueblos a través de la Tricontinental, del Mayo francés, de la muerte del Che, de la lucha de liberación de organizaciones políticos militares en varios países de Indoamérica, incluido Uruguay. Era la explicación de por qué aquella unidad multiplicaba y no solo sumaba. El pueblo no sectorizado sensibiliza su conciencia en la práctica de la lucha y desarrolla su pensamiento crítico. Vamos a continuar con esta temática el próximo lunes. Hasta entonces, amigos. Esto fue Las Opiniones que Importan.
en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.